Por decisión propia, muchas familias nicaragüenses han decidido quedarse en autocuarentena en sus hogares, producto de la proliferación o la rápida llegada de la COVID-19 a nuestro país. Pero realmente el quedarse en casa está generando otros gastos y también está generando otras preocupaciones para cientos de nicaragüenses en los últimos días. Por eso el día de hoy hablaremos acerca de cómo ahorrar energía eléctrica ahora que las familias están en sus hogares. Por eso nos acompaña también Rolando Lugo, quien es especialista en eficiencia energética, y el día de hoy hablaremos sobre este tema. ¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias por brindarnos tu tiempo para hablar sobre este tema. Muchas gracias por la oportunidad, Elizabeth, y bueno, gracias por compartir y hacerle llegar a la teleaudiencia de este canal la importancia que tiene gestionar la energía, sobre todo en el escenario de crisis en que estamos. Rolando, la energía eléctrica ha sido un tema de que hablar en todos los tiempos y mucho más ahora que está este contexto de pandemia en el que la gente está tratando de ahorrar el mayor o la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Cualquier Córdoba, cualquier centavito que puedan guardar, perfectamente lo hacen. La energía eléctrica es uno de los temas que consume mucho el hogar en las familias nicaragüenses. Y la pregunta del millón es, ¿cómo logramos ahorrar energía eléctrica? Bueno, al igual que muchas familias nicaragüenses han sido creativas en la gestión de esta pandemia, también hay alternativas para ahorrar energía sin privarnos de los beneficios que genera. Lo primero, Elizabeth, que hay que tener claro es que hay que diferenciar el ahorro de energía del uso eficiente. Ahorro de energía es desconectar los aparatos. Ahorro de energía sería dormir sin el abanico. Y acá en Managua es un poco complicado, ¿no? Sobre todo en esta temporada de verano, ¿no? En esta temporada de verano. Sin embargo, el uso eficiente es sacarle el máximo provecho a lo que ya tenemos. Pero antes de entrar en materia, tenemos que hablar de seguridad. No podemos tener una casa eficiente o un sistema que esté racionalizando el uso de la energía si no es seguro. Los sistemas tienen que ser implícitamente seguros. ¿Qué significa esto? La recomendación de todo el tiempo de los bomberos de hacer inspecciones eléctricas, de tener un electricista de confianza que pueda darme la certeza de que mi casa es segura, que no voy a tener incendios. No es el tema de esta conversación hoy, pero es importante recordar esto de la seguridad. Entonces, una recomendación para las familias que están en casa y que tienen sistemas eléctricos de dudosa condición. Esta es una solución, es un aparatito pequeño, un probador de toma corrientes, que cuesta alrededor de unos 120 córdobas, no tiene ningún riesgo, no tiene que ser una persona experta en usarlo. Simplemente colocamos este toma en la toma de corriente y el código de colores me va a decir si la instalación es correcta o no. Si me falta el polo a tierra, si tengo una fuga, me lo va a reflejar por el código de colores. ¿Por qué es importante esto? Porque me permite saber si realmente tengo un problema. Entonces, si ya tengo el problema, tendría que buscar un electricista y solventarlo. La conversación de hoy se va a centrar básicamente en cómo enfocarnos al ahorro de energía. Tampoco, como te mencionaba de previo, quiero hablar de lámparas, porque ya todos sabemos que las lámparas ahorrativas son una buena alternativa y eso ya es tela ya cortada. Hablemos ahora de la cadena de frío en el hogar. ¿Qué es la cadena de frío en el hogar? Bueno, todos aquellos electrodomésticos que están generando condiciones de confort. Un refrigerador, un abanico, un aire acondicionado. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas familias o muchos profesionales están trabajando en sus casas y lo que están haciendo es prolongando su estadía. Si voy a trabajar con la laptop, un tips que debemos de tomar en consideración es no tenerla todo el tiempo conectada. Por dos razones. Prolongamos la vida útil de la batería al estar conectando y desconectando, la batería está ciclando. Entonces no se va a ligar tan fácil. Y segundo, evitamos tener un consumo innecesario. Hay recalentamiento en el cargador y podríamos evitarnos ese consumo. Una vez que se cargó la batería al 100%, usted la desconecta, el sistema operativo se va a encargar de decirle en qué momento es necesario volverla a conectar. Todos felices. Una recomendación que no se debe de perder. Pero cuando empezamos a trabajar en nuestras casas, empezamos a encender lámparas, empezamos a encender un abanico, un climatizador o un aire acondicionado. Entonces, muchas veces esa prolongación de consumo de energía puede atentar con nuestra economía porque probablemente si teníamos un comportamiento por debajo de 150 kWh, estábamos gozando de subsidio. Pero como estamos prolongando el tiempo, podríamos estar en puntos críticos.
Que si estoy o no en punto crítico, mi recomendación sería asumamos que lo estamos y empecemos a gestionarlo. Punto importante a tomar en consideración: el refrigerador de nuestras casas. El refrigerador es uno de los aparatos más utilizados en la mayor parte de los hogares nicaragüenses y muchas veces no se entiende cómo funciona. Solo sabemos que es una puerta donde abrimos, metimos cosas y cuando las extraemos probablemente ya van a estar más frías. Pero, ¿quién nos explica cómo utilizar eficientemente un refrigerador? ¿Cómo verdaderamente lo utilizamos? ¿Cómo verdaderamente lo vamos a utilizar? Primero, por favor, Elizabeth, el refrigerador no es una secadora de calcetines para el invierno. Cada vez que nosotros colocamos calcetines húmedos o ropa húmeda en la parte de atrás del refrigerador, si bien es cierto, se van a secar, estamos incrementando la carga térmica del refrigerador, no lo dejamos respirar el calor que está extrayendo. Entonces, eso atenta contra la productividad de este aparato. ¿Qué es lo que podemos hacer? Separar el refrigerador por lo menos unos 30 centímetros, el tamaño de un ladrillo de distancia, de la pared o de fuentes de calor. Tener el refrigerador cerca de la cocina genera un problema porque vamos a tener un foco de calor que no deja que el refrigerador extraiga todo el calor y acorte el tiempo de operación. Ese es el punto 1, las condiciones de confort para el refrigerador. Un refrigerador instalado en Jinotega no va a tener el mismo rendimiento que si lo instalamos en Chinandega. ¿Por qué? Porque otro factor que determina el rendimiento de un refrigerador es la temperatura y la humedad ambiente. Acá acotamos el siguiente tema. Estamos saliendo de la época de verano y vamos a empezar la época lluviosa. En la época lluviosa va a ser necesario adecuar la temperatura de operación del termostato. ¿Por qué? Porque en la época de verano demandamos más frío. Pero al tener una temperatura ambiente un poco más agradable, habría que hacer una modificación en la temperatura del termostato. ¿Cómo está calibrado el termostato? ¿A qué temperatura? No puedo darte una respuesta factible, porque probablemente ponerlo a la mitad en Jinotega no sea lo mismo que ponerlo en Riva o ponerlo en Chinandega. Entonces, la experiencia de las personas, de las amas de casa, de los usuarios del refrigerador, te podrían decir: ojo, cuando vayamos a modificar el termostato, no lo hagamos cuando tengamos mucha leche, mucho pollo, muchos lácteos, tenemos pescado, que se pueda dañar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una prueba empírica, ensayo de prueba y error. No tenemos en una casa una cámara termográfica o un termómetro que me diga. No hay una temperatura específica. No hay una temperatura específica porque la relación de transformación del frío del refrigerador depende de la temperatura ambiente, la humedad relativa, depende de la eficiencia del aparato, pero también depende de la carga térmica. O sea, depende de qué es lo que tengo dentro de ese enfriador. Rolando, vamos a hacer una pausa comercial. A la gente que esté en casa no se vayan porque este tema es realmente importante. El día de hoy vamos a aprender algunas técnicas que podemos utilizar en nuestros hogares para gestionar mejor la energía en casa. Ya regresamos con más. Estamos conversando con Rolando Lugo, especialista en eficiencia energética, y bueno, es que muchas familias nicaragüenses han decidido quedarse en autocuarentena en sus hogares y esto obviamente se traduce en gastos en la energía para cada una de las casas de los nicaragüenses. Rolando, nos estás comentando algo muy interesante y es acerca de un uso efectivo de la energía, algo que muchos nicaragüenses no tenemos en conciencia o que no sabíamos hacer antes. Por ejemplo, el tema del refrigerador, ¿no? Que la temperatura del ambiente condiciona mucho el trabajo y también el nivel de energía que vas a gastar en ese momento. Así es. Generalmente cuando un amigo o una amiga me pregunta sobre este tema, generalmente el culpable del incremento de la facturación de energía del hogar promedio en Nicaragua es el refrigerador. Generalizando, la casa promedio, el problema va a estar en el refrigerador. Uno de los puntos es que creemos que son eternos. Los refrigeradores tienen una vida útil. ¿Cómo saber si ya es hora de cambiar el refrigerador? Y digo cambiar el refrigerador, no regalarlo, porque esa es otra parte cultural nuestra. O sea, vamos a cambiar de refrigerador y se la regalamos al vecino, al amigo, al familiar que no tiene refrigerador. Entonces le estamos trasladando el problema a ellos. Le estamos trasladando el aumento de uso de energía. Exactamente, el uso intensivo de la energía, digamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo darme cuenta si el refrigerador está en buen estado o no?
Sin entrar a tecnicismo, que si el compresor, que si tiene fuga de refrigerante, o lo que hacía mi mamá de que no fuera con un picahielo a sacar el hielo del freezer, obviando el hecho de lo evidente, lo que no deberíamos de hacer. Recomendación número 1, apaguemos las luces de la habitación o del local, la cocina donde está el refrigerador, e introduzcamos un foco encendido dentro del refrigerador y lo ponemos en diferentes posiciones. Si la luz se filtra por los empaques, o tenemos así como una visión espectral de la puerta, que es como una puerta a otra dimensión, como lo que vemos en las películas, quiere decir de que si la luz se está fugando, también se está fugando el aire frío. Podemos deducir entonces de que el termostato no está cortando el refrigerador. La lógica de los refrigeradores no es estar trabajando todo el tiempo. Es cada cierto tiempo apagarse, comportarse como un termito. En ese periodo no estamos gastando energía, y entonces la lógica de esto es prolongar ese tiempo en que el refrigerador pase apagado. La diferencia del diseño del refrigerador operando en este rango con desconectar el refrigerador es que el sistema del termostato o la regulación de flujo variable, en el caso de los inverters, está diseñado para que una vez que alcanzamos una temperatura de ciclaje, no dejemos de que gane demasiado calor, sino que arranca para evitar consumir excesivamente y volver a enfriar. Entonces, no es lo mismo tener un refrigerador que está operando con su termostato o con su control de flujo variable de refrigerante a estarlo desconectando. Entonces, recomendación 1, introducimos un foco. Si vemos de que hay fuga por el empaque y no tenemos dinero para comprar un refrigerador nuevo, pues consideremos cambiar el empaque. La otra opción es introducir una hoja de papel, cerrar la puerta y empezar a intentar jalarla. Si sale relativamente fácil de los empaques, también es momento de cambiarlo. Son recomendaciones preliminares. En caso de que los empaques todavía estén con algo de vida útil, que no estén tostados, podríamos probar con un poquito de agua tibia, desconectamos el refrigerador y lavar con agua tibia y un poquito de vinagre los empaques, para tratar de recuperar un poquito la flexibilidad mientras la economía nos permite sustituir el refrigerador. Algo importante también ahora que los nicaragüenses se están quedando en sus hogares es el trabajo desde casa. Y mientras trabajan desde casa, además de usar la computadora, también están usando los aires acondicionados, los abanicos, sobre todo en una temporada tan calurosa como es la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué hacer en ese sentido? Ok, muy importante la pregunta. Lo primero que tenemos que definir es que un abanico no va a enfriar realmente. Un abanico lo que está haciendo es circulando el aire. La temperatura del ambiente se modifica por la renovación de aire. Es importante entonces que si tenemos un abanico encendido, abramos una ventana o un foco de ventilación para que el aire que circule logre refrescar. Si nuestras condiciones no nos permiten, más allá de tener un abanico, podríamos considerar entonces introducir una toalla húmeda. Mojamos una toalla, no demasiado grande, la colocamos en el respaldar de una silla y colocamos la silla por la parte de atrás del abanico. ¿Qué es la lógica que hacemos con esto? Regresar al conocimiento ancestral de nuestros abuelos, que cuando estaba haciendo mucho calor echaban agua sobre el piso de barro y generaba un efecto de evaporación. Cuando el agua de la toalla o la humedad de la toalla se empieza a evaporar, genera una sensación térmica de frescor. Entonces, si lo que tenemos es un abanico, podemos mejorar las condiciones utilizando esta técnica. Obviamente, la toalla húmeda debería estar a una distancia prudente. Acá prima la prudencia. Y lo que buscamos es que el abanico esté succionando la humedad de esa toalla para generar una sensación de confort. Ese mismo principio es el que se utiliza en los climatizadores evaporativos. Ya acá en Nicaragua se comercializan con relativa frecuencia unos aparatitos que se le agrega agua y hay veces que se le puede poner hasta hielo para generar enfriamiento. Esa es una alternativa básica. Lo otro es, si tenemos el acceso a un aire acondicionado, en el escenario de COVID-19 en el que estamos viviendo, es importante, más allá del tema del ahorro de energía, está la bioseguridad. Entonces, todos los ambientes, independientemente sea el de nuestra casa, el de la oficina o el de un centro de trabajo, deben de ser ventilados por la mañana. O sea, se tienen que abrir las ventanas para que se renueve el aire. ¿Por qué?
porque la interacción de las personas durante el día está generando de que la humedad, todos los virus, bacterias que están en el entorno, empiezan a circular y se crea un caldo de cultivo. Entonces, al renovar el aire, lo que estamos haciendo es inyectando aire fresco, limpio, para que la circulación sea lo más eficiente posible. El siguiente aspecto a considerar es que los filtros del aire acondicionado deberían de estar lo más limpios posible. Filtros con polvo, con humedad, son indeseables porque van a generar un efecto de alergia, van a generar incomodidades en los ojos. Si estamos trabajando en un ambiente climatizado, vamos a resecar ese entorno. Y entonces vamos a tener sequedad en la garganta, vamos a tener un problema de mala gestión de la energía, pero también que atenta contra la bioseguridad. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Usted en casa no se vaya porque al volver también hablaremos sobre cómo gestionar de una mejor manera la energía, siendo que las personas están quedando en sus hogares y desde ahí están trabajando. Ya regresamos. Ahora que las familias se han quedado en casa, muchos de los sustentos del hogar están trabajando desde casa precisamente como parte de las medidas de seguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Rolando Lugo, quien es especialista en eficiencia energética, nos está brindando algunos tips que podemos tomar en cuenta desde el hogar para gestionar un mejor uso de la energía eléctrica. Rolando, ¿qué hacemos entonces en este caso de nos estamos quedando en casa, tenemos que utilizar más energía, la computadora, el abanico, pero además también los niños están en casa usando la tablet, usando el internet o viendo televisión constantemente? Ok, como siempre, tratar de aportar a la creatividad, al sentido común, y dentro de estas opciones, la más importante en la gestión del aire acondicionado, por ejemplo, no es arbitrariamente bajar la temperatura a 18 grados pensando de que me voy a sentir más fresco. Les invito a que hagamos un ensayo que tiene que ver más con psicología que con ingeniería. Generalmente nosotros asumimos que leer en el control del aire acondicionado a 18 grados me va a generar una sensación de confort. No es cierto. La temperatura de confort para los nicaragüenses, o sea, considerando que vivimos en un país tropical, ronda entre 24 y 25 grados. A esa temperatura ni estamos con frío ni estamos sudando. Entonces, ¿cómo hacemos para sentirnos confortables, pero no incrementar excesivamente la facturación por el uso del aire acondicionado? Pongamos la temperatura del aire acondicionado 24 o 25 grados. Pero en vez de bajar la temperatura, aumentamos la velocidad del fan. ¿Hasta qué velocidad la vamos a aumentar? Hasta que la toleremos. El ruido de los ventiladores va a resultar ser molesto, ¿cierto? Es ruido blanco, pero resulta molesto si estamos trabajando. Entonces yo recomendaría aumentar la velocidad hasta 1/3 de lo que normalmente tenemos. Entonces tenerlo, por ejemplo, si tiene una escala de 4 barritas, dejémoslas en la tercera barrita. Al aumentar la circulación del aire, no estamos comprometiendo el compresor. Lo que estamos aumentando es el abanico del aire acondicionado. Entonces nos vamos a sentir más frescos con un consumo relativamente bajo. Ya para finalizar, deberíamos también de enfocarnos en acotar cómo estamos gestionando la energía, por ejemplo, con los niños que están con las tablets, que están utilizando teléfonos inteligentes. La lógica de todo esto es que si vamos a utilizar tablets o teléfonos inteligentes, una vez de que finaliza el proceso de carga, hay que desconectarlo. Coloquialmente, esto se llama consumo fantasma. ¿Por qué consumo fantasma? Porque es un consumo que nadie ve. Todos esos aparatos eléctricos que en la noche se quedan las lucecitas amarillas o rojas encendidas, me está diciendo de que está a la espera de que yo le dé la orden de que actúe. Pero en ese proceso hay un consumo remanente que muchas veces anda entre el 5 y el 10% del consumo nominal del aparato. ¿Qué significa esto? De que si tenemos 3, 4 personas con celulares, cargadores de celulares conectados, pues ya no van a ser 5 watts, van a ser 20 watts por el número de horas. Digamos que pasa 24 horas conectadas por el número de días, por el costo del kilowatt al que se está facturando esta familia. Eso genera un problema adicional. Si nosotros ya estamos en el límite del subsidio, vamos a saltar de categoría y vamos a sentir el peso real de la factura. Y uno de los problemas de nuestro país es que la sensibilidad con la facturación de la energía depende más de la parte económica, no de la parte energética.
Y debemos de cambiar esa realidad. Cuando yo te pregunto cuánto facturas de energía, muy probablemente la respuesta que me vas a dar es 100 córdobas, 200 córdobas, 1000 córdobas, 2000 córdobas. La energía no se mide en dinero, la energía se mide en kilowatt hora mes. Entonces tenemos que aprender a adecuarnos. Dicho sea de paso, Nicaragua es uno de los países con mayor cultura en la lectura de la factura, porque nos golpea de una manera sostenida. Entonces hemos aprendido a desarrollar estrategias para poder darle un mejor uso a los recursos que tenemos. Ahora que hablas sobre el subsidio, ¿cuál es el límite o cuál es digamos, el consumo contemplado para el subsidio? Son 150 kilowatt hora y dependiendo de la tarifa, los primeros 25 kilowatts tienen un precio, los siguientes 25, los siguientes 50. Pero más que centrarnos en el subsidio, independientemente de que tengamos o no subsidio, la lógica de la conversación de hoy es enfocarnos en, independientemente del escenario que tengamos, a todos nos conviene ahorrar energía. Y muchos de estas recomendaciones tienen capacidad de monetizarse. O sea, si por ejemplo empezamos a gestionar mejor el refrigerador, probablemente vamos a prolongar las horas en que el refrigerador está en orden de apagado por el termostato, no porque lo desconecté. Entonces voy a acumular horas de megavatios, o sea, watts que no consumí. Y al final lo voy a ver reflejado porque voy a tener un escenario de qué hubiera pasado si sigo esta ruta y qué hubiera pasado si yo tomo las riendas de mi consumo. Esto nos puede ayudar a ver una menor cantidad en nuestro recibo, que es lo que le preocupa a muchos nicaragüenses. El incentivo de ahorrar energía para Nicaragua es valioso y hasta el momento llevo años trabajando en este tema y nadie me ha dicho no me interesa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte romántica, si la podemos ver de la parte ambiental, de las emisiones de gases de efecto invernadero y toda esa historia bonita, pero también tiene que ver con la realidad nuestra, la de todos los días. Dicho sea de paso, te dejo un ejercicio para cuando te vayas en tu carro, por favor, ensayar la práctica del termostato. Ensayala de esta manera. Antes de encender el aire acondicionado y ponerlo a tope, a full, en la banda más azul, déjalo a la mitad. Y en vez de aguantar calor, de soportar calor, subile las revoluciones al fan, al ventilador del aire acondicionado. Eso va a generar un efecto de enfriamiento consumiendo menos combustible porque no estás demandando más potencia del compresor. Generalmente por instinto nosotros nos montamos, encendemos el carro y tenemos a tope. Claro. Y pensamos que esa es la manera correcta. Ajá, también se piensa que eso va a refrescar más rápido el vehículo. Exacto. Tampoco es correcto que tengamos a tope y con las rejillas cerradas porque estamos ahogando la circulación. Si quieren ser un poco más puristas o más exactos en este tema, podemos adecuar la velocidad y la apertura de los flaps si van 2 personas o si va el vehículo con la capacidad total, porque no es la misma cantidad de calor. Entonces, de una u otra manera, toca ser creativo, toca indagarnos más. Hay páginas especializadas en este tipo de recomendaciones y muchas veces lo más importante es tener la voluntad de hacerlo, tener la motivación y la disciplina de hacerlo. No porque estamos en un escenario de crisis COVID-19 vamos a dejar de interesarnos en estos temas. Yo apuesto más bien a crear el hábito y el tema del uso eficiente de la energía, de la gestión energética, tiene que ver más con un tema de crear un hábito de optimización de recursos y de esta manera pues se traslada en un beneficio económico para nuestras familias que buena falta nos hace a todos. Bueno, Rolando, quiero agradecerle mucho por haber compartido con nosotros y yo sé que estos consejos le van a servir de mucho a las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias. De esta manera yo me despido. Recuerde siempre estar pendientes de cada edición especial que llevamos hasta sus hogares para que pueda tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos en diferentes ámbitos. Les esperamos acá en la siguiente edición.